Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. El fútbol. El mayor espectáculo del mundo. Y en las canchas, rueda el balón. Toscana Estéreo nos lleva al campeonato 2026. Noticias, historias, datos, curiosidades y toda la emoción del evento orbital. Dirección del experimentado James H. Marulanda Quintero. Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. ¡Bienvenidos! México, 86. México. México 86, donde se vive. Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes el mejor de los días, la mejor de las tardes o la mejor de las noches, de acuerdo al punto en donde se encuentren. Aquí iniciamos Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Les estaremos hablando en detalle todo lo concerniente al Mundial de Fútbol realizado en el año de 1986 en México, allí en donde se celebró ese campeonato mundial tan aclamado, tan exitoso en ese año. Reciban el cordial saludo de este servidor y amigo, James Marulanda Quintero, que con gusto, desde este mismo instante, desde este mismo momento, los invita a vivir las incidencias del campeonato mundial realizado en México en el año de 1986. Su fuerza y su pasión, México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86. El campeonato mundial del año de 1986, celebrado en México, es recordado como uno de los torneos más icónicos de la historia, marcado por actuaciones individuales legendarias y momentos que definieron el deporte. Datos relevantes de aquella cita mundialista. El campeón fue Argentina, que consiguió así su segundo título. El subcampeón, Alemania Federal. El tercer puesto fue Francia. El cuarto puesto para Bélgica. El goleador o bota de oro fue para Gary Lineker de Inglaterra con 6 goles. El mejor jugador o balón de oro, Diego Armando Maradona de Argentina. Se disputó el 29 de junio de 1986 la final en el Estadio Azteca ante más de 114,000 espectadores. Resultado: Argentina 3, Alemania Federal 2. Los goles de Argentina de José Luis Braun, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. Los goles de Alemania: Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler. Momentos históricos: Argentina contra Inglaterra. El partido de cuartos de final entre estas dos selecciones dejó 2 de los goles más famosos de la historia, ambos obra de Maradona. La mano de Dios, un gol anotado con el puño que el árbitro validó como cabezazo. El gol del siglo, una carrera de más de 60 metros en la que Maradona eludió a 5 jugadores ingleses y al portero antes de anotar. Sede de emergencia, curiosidades. Originalmente el Mundial se iba a realizar en Colombia, pero el país renunció en 1982 debido a la imposibilidad de cumplir con las exigencias de la FIFA. México asumió la organización, convirtiéndose en el primer país en ser sede 2 veces. El pique, la mascota oficial, fue un chile jalapeño con bigote y sombrero de mariachi. La ola. Se dice que en este mundial se popularizó a nivel global la ola en las tribunas de los estadios. Debutantes: Dinamarca, Irak, Canadá y Argelia hicieron su primera aparición en fases finales. Dinamarca destacó especialmente por su estilo de juego, apodada la Dinamita Roja.
Formato de competición: participaron 24 selecciones divididas en 6 grupos. A diferencia de ediciones anteriores, se introdujo la fase de octavos de final tras la fase de grupos, eliminando la segunda fase de grupos que se utilizó en 1974, 1978 y 1982. La final del Mundial de México 1986 fue un enfrentamiento dramático de estilos y resistencia, disputado al mediodía del 29 de junio en el imponente Estadio Azteca. El resultado: Argentina 3, Alemania Federal 2. El árbitro fue Romualdo Arpi Filo del Brasil. Asistencia 114.600 espectadores. Desarrollo del marcador. Atención. Argentina parecía tener el control absoluto del partido, pero la persistencia alemana generó un cierre de infarto. A los 23 minutos, José Luis Braun de la Argentina, tras un centro de tiro libre de Jorge Burruchaga y un error en la salida del portero Harald Schumacher, el Tata Braun cabeceó para abrir el marcador. A los 55 minutos, Jorge Valdano de Argentina, en un contragolpe fulminante, definió cruzado tras una asistencia de Héctor Enrique, poniendo lo que parecía un 2-0 definitivo. Karl-Heinz Rummenigge de la República Federal Alemana, tras un tiro de esquina, el capitán alemán descontó y devolvió la esperanza a los teutones. En el minuto 80, Rudi Völler de la República Federal Alemana, solo 6 minutos después, otro tiro de esquina permitió que Völler empatara el partido, silenciando el Azteca. A los 83 minutos, Jorge Burruchaga de Argentina, cuando el partido parecía ir a la prórroga, Diego Maradona filtró un pase magistral entre líneas. Burruchaga emprendió una carrera de 40 metros y definió ante la salida de Schumacher para cerrar el título. Argentina alineó de la siguiente manera, de acuerdo a lo dispuesto por Carlos Salvador Vilardo. En la puerta estaba Pumpido, el 4 defensivo con José Luis Braun, José Cuchufo, Oscar Ruggeri. El medio campo con Sergio Batista, Ricardo Justi, Julio Olarticoechea, Héctor Enrique, Diego Maradona. Y arriba, Jorge Burruchaga y Jorge Valdano. Alemania Federal, el director técnico Franz Beckenbauer, con Harald Schumacher en la puerta, Thomas Berthold, Andreas Brehme, Karl Foster, Hans Peter Brillet en la defensa. El medio campo con Norbert Eder, Lothar Matthäus, Félix Magath. Adelante, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Hollops y Dieter Honeff. Datos claves: el marcaje a Maradona. Franz Beckenbauer asignó a un joven, Lothar Matthäus, la tarea de marcar personalmente a Maradona. Aunque Matthäus logró neutralizarlo gran parte del juego, Diego apareció en el minuto 83 con el pase decisivo que definió el campeonato. Heroísmo de Braun, el defensa argentino José Luis Braun jugó gran parte del segundo tiempo con hombro dislocado, rompiendo su propia camiseta para improvisar un cabestrillo y poder terminar el partido. Última final de la República Federal Alemana. Fue la última final que disputó Alemania como Alemania Federal antes de la reunificación, aunque en 1990 volverían a enfrentarse a Argentina ya en proceso de transición política. Tenemos a Jorge Valdano recordando cómo se presentó la final en ese entonces entre Argentina y Alemania. 29 de junio de 1986, Jorge, ¿qué estabas haciendo a esta hora aquí? Es casi el momento del himno. Un día soleado como hoy, efectivamente al mediodía, hace 30 años. Es increíble, cuando he entrado se me han refrescado los recuerdos hasta tal punto que si me dicen que han pasado 5, me lo creo. Lo que no me creo es que hayan pasado 30. ¿Recuerdas algo de la charla previa, de los gritos, del último discurso? ¿Recuerdas algo de lo que pasó allá adentro?
recuerdo a Diego gritar, Tota, vení, ayúdame que tengo miedo. Tota era su madre, pero era una manera de decirnos a nosotros, hasta yo que soy Maradona, tengo miedo en este momento. O sea que si ustedes están nerviosos, no se preocupen, porque no hay nada más normal, ¿no? El partido comenzó bien para ustedes, aquella final. Habían pasado 20 minutos, Schumacher no había tocado la pelota con las manos. Claro. Cuando se produce la falta, él decide que va a salir a por esa pelota, midió mal. Viene Enrique, 6 jugadores, viene el centro, Batista. ¡No! Llegó Brown en el segundo palo, la clavó y Schumacher se había quedado a mitad de camino. ¡No! Y en la segunda parte se viene esa jugada, se viene la jugada grande para ti. ¿Qué fue de aquel lado? Bueno, empieza en mi propia área pequeña. Salí como si fuera un lateral derecho, me fui de un alemán así en velocidad. Cuando me quise ir del segundo, se me tira a los pies y me muerde la pelota. Con tanta mala suerte para él, que la pelota llega a Maradona. Ajá. Cuando le llega a Maradona, a mí se me ocurre empezar una diagonal que va recorriendo todo el ancho del campo. Diego se la da al negro Enrique y entonces yo siempre digo que le iba rezando a la pelota, entrá por favor, entrá por favor, entrá por favor, ¿no? Le pegué al segundo palo muy suave, le pasó a él a medio metro del pie y entró la pelota en el que es por lo menos el impacto más feliz de mi vida, ¿no? Para Enrique, ahora Valdano, ahora. La tiene Enrique para Valdano. Se va, Valdano. Después del segundo gol es tentador decir, por ahí miraba arriba y decía, soy campeón del mundo, es increíble. Que después del empate de Alemania uno se reprocha, eso me pasa por festejar antes de tiempo, ¿no? ¿No vinieron esas cuestiones medio trágicas, medio boicoteadoras que a veces tiene un atleta de decir, no, mira, tengo un recuerdo, se nos vienen los fantasmas? No, tengo un recuerdo de ese momento que es increíble. Vamos a sacar del medio, ponemos la pelota, estoy yo, Burruchaga y Diego. Entonces a mí se me ocurre decir, es increíble, teníamos la copa en la mano y ahora tenemos que empezar de nuevo. Y Burruchaga, que no hablaba nunca, dijo, no, pero estamos bien. ¿Vos cómo estás, Diego? No, yo estoy bien. ¿Y vos? No, yo también estoy bien. No, le ganamos, pero con una tranquilidad increíble, ¿no? Y fue precisamente Burruchaga el que 3 minutos después, habilitado por un gran pase de Maradona, se queda mano a mano con Schumacher, ¿no? Y yo vengo aquí acompañándolo, ¿no? Lo normal es que me diera el pase a mí. Pero bueno, 30 años después, cada vez que veo a Burruchaga, le digo, ¿qué, Burru, todavía no me viste? Me dice, te juro que no te vi. Cuando se escucha el silbatazo final. Bueno, cuando se escucha el silbatazo final es levantar los brazos y empezar a correr, ¿no? ¡Viva campeón del mundo! Debo decir que sentí estoy emocionado. La sensación del deber cumplido. Esa es la sensación más clara que me queda. Lo siento, No, es maravilloso que la vida te dé la oportunidad de estar aquí 30 años después. Sí, así es. Insisto, lo tengo tan nítido los recuerdos que si me dicen que han pasado 5 años, me lo creo. Pero no, han pasado 30. Siempre digo que fue más bonito soñarlo de lo que es recordarlo, ¿no? Pero ante esta emoción, debo decir que recordarlo también tiene su gracia. Un grupo muy especial, de gente muy madura, que supo resolver los problemas en la intimidad, un grupo muy discreto, que además supo mantener el secreto de esas reuniones
a lo largo de 30 años, ¿no? Lo que indica que ahí había muchos valores implícitos. La verdad es que es un momento muy emocionante poder volver a este estadio 30 años después. Sí. Pues Jorge, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Y qué bueno que la vida... Que me hayan dado esta oportunidad. Sí, y nos da la oportunidad de estar aquí 30 años después. Y ojalá que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí pues en 20 años. Recordaré el 86 por todos los que vivimos. Recordaré el 2016 porque me trajiste aquí al estadio. Enhorabuena. ¿En qué estadio se disputó ese Mundial de Fútbol del año 1986? Se los vamos a contar de inmediato. El Mundial de México 1986 se disputó en 2 estadios repartidos en 11 sedes. Guadalajara tuvo 2 estadios. Estos recintos fueron los escenarios de los 52 partidos en donde se disputó la final. El primero fue en Ciudad de México, Estadio Azteca, sede de la inauguración y la gran final, 9 partidos en total. El Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM, 9, allí se disputaron 4 partidos. En Guadalajara, en el Estadio Jalisco, sede principal de los partidos de Brasil, 6 partidos. Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Estadio 3 de marzo, estadio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 3 partidos. En Puebla, Estadio Cuauhtémoc, escenario de partidos importantes, incluida la victoria de Francia sobre Brasil en cuartos, 5 partidos. Monterrey, Estadio Tecnológico, antiguo hogar de los Rayados de Monterrey, 4 partidos. San Nicolás de los Garza, zona metropolitana de Monterrey. Estadio Universitario, casa de los Tigres de la UANL, 4 partidos. En Querétaro, Estadio Corregidora, donde la Quinta del Buitre de España brilló ante Dinamarca, 4 partidos. En León, Estadio Nocam, Estadio León, sede de varios encuentros del Grupo C, 4 partidos. En Irapuato, Estadio Sergio León Chávez, albergó 3 encuentros de la fase de grupos. En Toluca, Estadio Nemesio Díez, entonces Toluca 70-86, sede de 3 partidos de la primera fase. En Nezahualcóyotl, Estadio Nesa 86, construido específicamente para este mundial, 3 partidos. Muchos de estos estadios ya habían sido sedes en el Mundial de 1970, consolidando a México como un referente del fútbol internacional. Dediquémosle un espacio a Gary Lineker, el príncipe del gol. ¿Es exagerado decir que Gary Lineker fue el mejor delantero inglés de la historia? Seguro alguien me va a controvertir la pregunta y lanzará otros nombres para enriquecer la discusión. El problema es que más allá de condiciones o logros, se trata de una cuestión de gustos. Y se sabe, en este terreno no hay disgustos. Lo que sí se puede convenir sin mayor margen de error es que Lineker fue el mejor delantero inglés en la Copa Mundo. Los argumentos para sustentar esta tesis son irrefutables. Los goles que marcó en sus 2 participaciones en el torneo, en México 86 y en Italia 1990. A lo largo de la historia de los mundiales, en total 28 jugadores consiguieron inscribir sus nombres como los máximos goleadores de alguna edición, bien sea de manera exclusiva o compartida. En ese prestigioso listado hay 5 cañoneros de Brasil, 3 de Alemania, 2 de Argentina, Rusia, Unión Soviética, Italia y Hungría, y 1 de República Checa, Francia, Chile, Serbia, la antigua Yugoslavia, Portugal, Polonia, Bulgaria, Croacia, Holanda, España, Uruguay y por último Inglaterra. Claro, ese es Gary Winston Lineker, el delantero nacido el 30 de noviembre de 1960. De ahí su segundo nombre, pues en esa misma fecha nació Winston Churchill en Leicester.
Veámoslo desde otro ángulo. Solo 7 jugadores anotaron más de 10 goles en la historia de la Copa Mundo. Son en su orden Ronaldo, que marcó 15, Miroslav Klose, Gerd Müller, 14, Jas Fontaine, 13, Pelé, 12, Jürgen Klinsmann, 11 y Sandor Kocsis, 11. Tras ellos, también con doble dígito 10, aparece un exquisito quinteto conformado por Gabriel Omar Batistuta, Helmut Rahn, Teófilo Cubillas, Seghor Lato y Gary Lineker. Otra alternativa, en México 86, el mundial en que Diego Armando Maradona fue el rey absoluto, el único que consiguió brillar más que él en la tabla de goleadores fue el inglés marcado con la camiseta número 10. No se trató entonces de un jugador común y corriente, sino de uno de los más destacados de todos los tiempos. El común de los aficionados, al responder la pregunta planteada, seguramente se inclinaría por Geoffrey Hart. Tiene sus méritos, claro está, entre otros uno que Lineker no pudo emular. Se consagró campeón mundial en el torneo que su país organizó en 1966. Además, fue el gran protagonista del partido decisivo contra Alemania al conquistar una tripleta, algo jamás repetido, incluido aquel gol fantasma, el 3-2 parcial, que hoy, casi medio siglo más tarde, aún se discute si el balón entró por completo en el arco defendido por Hans Tilkowski, pero comparando los números individuales de uno y otro, de nuevo Lineker saca ventaja. Hart disputó 6 partidos en la Copa Mundo, 3 en 1966 y 3 más en México 70, durante los cuales anotó 5 goles, además de la tripleta de la final, uno a Argentina y otro a Rumanía, para un promedio de .83 por encuentro. Lineker, por su parte, acreditó 12 presencias, 5 en México 86 y 7 en Italia 90, en las que celebró 10 tantos, 3 a Polonia, 2 a Camerún y Paraguay y 1 a Alemania. Argentina, Irlanda para un promedio de .83. ¿Por qué la balanza se inclina a favor de Lineker? Porque jugó más, porque marcó en más partidos, porque tuvo más juegos con goles múltiples, una tripleta y 2 dobletes. El tercer escalón del listado de goleadores ingleses en los mundiales lo comparten Bobby Charlton y Michael Owen, otros 2 excelentes atacantes que supieron dejar huella, pero lejos del líder sumaron solo 4. El gran pecado de Lineker fue haberse encontrado con Argentina y específicamente con Diego Armando Maradona después del mediodía del domingo 22 de junio en el Estadio Azteca del Distrito Federal. Fue la tarde más inspirada de Maradona, la de los goles que hicieron historia. El primero, el de la mano de Dios. El segundo, el mejor del siglo, el del regate infinito desde su terreno, eludiendo a cuanto inglés se atravesara en su camino. De no haber sido contra mi equipo, seguro me paro en la mitad del campo y lo aplaudo, dijo Lineker después de ese partido cuando le preguntaron qué pensaba de la gesta del astro argentino. En especial su segunda obra maestra. Ese día, en medio del asombro por lo que acababan de padecer y de la indignación por la forma irregular en la que abrió el marcador, Lineker fue el único de los ingleses que se atrevió a retar a Maradona. El técnico Bobby Robson recurrió a Chris Waddle primero y al jamaiquino John Warnes después para tratar de alcanzar un empate que le permitiera ir a la prórroga. Pero se quedó corto, apenas pudo recortar las distancias para maquillar el marcador. A 9 minutos del final, un desborde del morocho centroamericano encontró a Lineker, ahí donde deben estar los delanteros, en el corazón del área chica, entre los defensores centrales rivales, y marcó de cabeza. Fue el gol que justamente le permitió erigirse como el goleador de la cita. México 1986 tuvo un rey indiscutido que fue
Diego Armando Maradona, pero también un príncipe, Gary Lineker. México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido. Un solo sueño, la gloria alcanzar. Ay, ay. Un solo juego, el trono espera ya. Héroes nacen. Bueno, seguimos llevándoles a ustedes este programa Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Y cómo no, vamos a hablar ahora, nos vamos a meter en este tema también importante dentro del modus vivendi de los mexicanos. ¿Cómo era la vida en México en ese mundial? México 86 fue un mundial definido por la resiliencia y el misticismo. Para entender cómo se vivía en el país en ese entonces, hay que mirar más allá de las canchas. Pues México venía de uno de los momentos más oscuros tras el devastador terremoto de septiembre del año de 1985. Solo 8 meses antes del pitazo inicial, la Ciudad de México había sido golpeada por un sismo que cambió el pique del país. La solidaridad civil fue demasiadamente importante, muy organizada. El mundial se vio como una oportunidad para demostrar al mundo que México seguía en pie. Infraestructura: a pesar de la crisis económica y los daños del sismo, los estadios como el Azteca y el Olímpico Universitario se convirtieron en símbolos de orgullo y reconstrucción. La atmósfera era de una fiesta constante, marcada por elementos que hoy son icónicos. La ola, aunque existen debates sobre su origen exacto, fue en México 86 donde el mundo entero conoció y adoptó la ola en las gradas, convirtiéndose en el sello distintivo del público mexicano. Pique, la mascota oficial, ese chile jalapeño con sombrero y bigote, inundaba las tiendas, los comerciales de televisión y las calles. Era la imagen de un México estereotipado, pero alegre. Música: el tema El Mundo Unido por un Balón sonaba en todas partes, compitiendo con el furor de la música pop de la época, Timbiriche Flans y el rock en español que empezaba a gestarse. La vida era mucho más análoga, pero con avances significativos para la época. Millones de mexicanos seguían los partidos en televisores de cinescopio, muchos todavía en blanco y negro, en zonas rurales donde la transmisión internacional fue una de las más avanzadas hasta ese momento. Los periódicos y revistas deportivas, como El Gráfico, eran la fuente principal para conocer las estadísticas y las crónicas de figuras como Maradona o Hugo Sánchez. Crisis y devaluación. México atravesaba una década económicamente difícil, la década perdida. El mundial sirvió como una válvula de escape necesaria para una población que lidiaba con la inflación y la incertidumbre. Fue la época dorada de las promociones en refrescos y botanas. Las marcas regalaban calendarios, corcholatas premiadas y estampas para el álbum Panini, que se convirtió en una obsesión nacional. Vivir en México 86 significaba ser testigo presencial de la consagración de Diego Armando Maradona. La vida se detenía para ver los partidos de Argentina en el Estadio Azteca, especialmente el histórico encuentro contra Inglaterra. El país adoptó a la selección argentina como propia tras la eliminación de México en cuartos de final. En resumen, la vida en México durante ese mundial fue una mezcla de nostalgia por lo perdido en el sismo y una euforia colectiva que ayudó a sanar las heridas del país a través del fútbol. Pero miremos ahora cuál era el aspecto político que se vivía en ese
hermoso país mexicano. El panorama político en 1986 era complejo y se encontraba en un punto de inflexión. El país vivía bajo un sistema de partido prácticamente único, pero las grietas en esa estructura empezaban a ser profundas y visibles. El presidencialísimo de Miguel de la Madrid, el presidente Miguel de la Madrid, 1982-1988, encabezaba una administración marcada por la austeridad. Su gobierno tuvo que gestionar la transición de un modelo económico cerrado a uno más abierto, en medio de una crisis de deuda externa masiva. Fue el inicio del ascenso de los tecnócratas en el poder, funcionarios formados en universidades extranjeras que priorizaban el orden macroeconómico sobre el gasto social tradicional. Este es quizás el punto más crítico, el impacto político del terremoto de 1985. La respuesta tardía e ineficiente del gobierno ante el sismo de septiembre de 1985 provocó que la sociedad civil se organizara por su cuenta. El mito de un Estado que todo lo podía se rompió. La gente se dio cuenta de que podía resolver problemas sin esperar al gobierno, lo que sembró la semilla de una mayor exigencia democrática. Dentro del partido oficial PRI, las tensiones eran altas. En 1986 comenzó a gestarse lo que un año después sería la corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Estos personajes criticaban el rumbo económico y la falta de democracia interna para elegir al siguiente candidato presidencial, lo que eventualmente llevaría a la histórica ruptura de 1988. El uso del mundial como cortina de humo, como suele ocurrir con los grandes eventos deportivos en contextos de crisis, existe la percepción histórica de que el mundial fue utilizado para distraer a la población de problemas graves, como la inflación, en donde los precios subían casi a diario, superando el 100% anual. La deuda. México estaba en negociaciones constantes con el FMI. Conflictos electorales. Ese mismo año, las elecciones estatales en Chihuahua fueron marcadas por denuncias de fraude electoral masivo, lo que generó protestas civiles, encabezadas por el PAN, oposición, las cuales fueron opacadas mediáticamente por la fiesta del fútbol. El mundial como escenario de protesta. A diferencia de 1970, el público de 1986 fue más crítico. En la inauguración en el Estadio Azteca, el presidente de la Madrid fue recibido con un abucheo histórico y sonoro. Fue un momento histórico, simbólico, donde el descontento social se filtró en la transmisión internacional, demostrando que el fútbol no bastaba para calmar el malestar político del país. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86. Pero, ¿cuánto se pagaba por una entrada para observar los partidos en ese mundial? El valor de las entradas para México 1986 es un reflejo de la crisis económica de la época. Los precios en pesos mexicanos eran de miles debido a la inflación, pero en dólares resultaban relativamente accesibles comparados con los estándares actuales. Aquí tenemos el desglose de lo que costaba entrar a los estadios en ese entonces. Precios por fase, pesos en 1986. En aquel año la moneda mexicana aún no sufría la eliminación de los 3 ceros, que ocurrió en 1993, por lo que las cifras eran nominalmente muy altas. Fase de grupos, los boletos más sencillos rondaban entre los 2.500 y 3.500 pesos. Fase final, cuartos y semifinales, las entradas escalaban a un rango de 5.000 a 7.000 pesos. Final en el Estadio Azteca, un boleto para ver la coronación de Maradona podía costar alrededor de 10.000 a 12.000 pesos en las zonas más accesibles.
El valor en dólares para el mercado internacional y como referencia de estabilidad, los precios se calculaban de la siguiente manera. Un asiento de categoría C, la base económica, costaba aproximadamente $23 por partido si se compraba en paquete. En contraste con el Mundial de 1970, donde las entradas costaban apenas $2, el precio para 1986 ya mostraba un incremento significativo en el costo de vida global y deportivo. El salario mínimo en 1986 en México era de unos 2.000 a 2.500 pesos. Esto significa que un trabajador promedio necesitaba invertir 1 o 2 días de sueldo íntegro para comprar la entrada más barata de la primera fase. A diferencia de hoy, donde los precios son dinámicos y hay reventa digital masiva, en 1986 gran parte de los boletos se vendieron a través de abonos por sede. Si usted vivía en Puebla o Querétaro, compraba el paquete para todos los juegos de esa ciudad. Como dato curioso, muchos de los boletos que hoy se ven en sitios de coleccionistas por miles de pesos tienen impresos precios como 2.500, pero recuerde que son viejos pesos. En términos reales, hay que ver las leyendas como Platini o Maradona, costaba una fracción de lo que costará el Mundial de 2026. Estamos en Toscana Estéreo, rumbo al Mundial. La gloria alcanzar. Ay, ay, un solo juego, el trono espera ya. Héroes nacen, leyendas van a brillar. Modric regresa, el mago croata, su último baile, la última bala, la Noruega deja. México, México, 86. México, México. Vamos a hablar ahora del timonel, el director técnico de ese seleccionado del año de 1986, fue el doctor Carlos Salvador Vilardo, que ya había estado por estas tierras en años anteriores dirigiendo al Deportivo Cali. Conocido como el doctor por su título en medicina ginecológica, es una de las figuras más influyentes, polémicas y exitosas en la historia del fútbol mundial. Su vida es un testimonio de perfeccionismo extremo, cábalas y una visión táctica que dividió aguas en el deporte. Nacido en Buenos Aires en el año de 1938, Vilardo entendió el fútbol no solo como un juego, sino como una ciencia de detalles. Su filosofía, a menudo enfrentada al menotismo, el gusto por el juego estético, se centraba en la eficiencia, el estudio riguroso del rival y la premisa de que ganar es lo único que importa. Como jugador y luego técnico, fue el máximo exponente de la mística de Estudiantes de La Plata. Ganó 3 Copas Libertadores, 1968, 1969, 1970, como futbolista bajo la tutela de Osvaldo Subeldía, de quien heredó la disciplina táctica. La consagración en 1986, tras asumir la dirección de la selección argentina en el año de 1983, resistió duras críticas de la prensa y el gobierno. En México 86 se implementó el revolucionario sistema 3-5-2, diseñado específicamente para liberar a Diego Maradona, lo que dio a Argentina su segunda estrella. En Italia 90 llevó a una Argentina mermada físicamente a una segunda final consecutiva, demostrando su capacidad para gestionar crisis y plantear partidos defensivos casi perfectos. Fue pionero en el uso de videos para analizar rivales. Se dice que pasaba noches enteras editando cintas y que incluso despertaba a sus jugadores de madrugada para explicarles un movimiento de cobertura. Su vida estaba regida por rituales, desde no comer pollo antes de los partidos hasta obligar al conductor del autobús a repetir rutas específicas.
Si algo funcionaba una vez, se convertía en ley. Frases icónicas. El segundo es el primero de los perdedores. Entre comillas, al rival ni un vaso de agua. A pesar de su imagen de estratega frío, Bilardo siempre mostró una lealtad absoluta hacia sus muchachos. Su relación con Maradona fue la de un padre e hijo, llena de amor y peleas monumentales. Tras retirarse fue analista de radio y televisión, donde su personalidad excéntrica y sus anécdotas lo convirtieron en un personaje de culto. Hoy, Carlos Bilardo es un símbolo de la identidad futbolística argentina, un hombre que vivió por y para la táctica, dejando una escuela que, guste o no, cambió la forma de entender la competencia de alto rendimiento. Nacen los héroes, leyendas al andar. ¿Quién estará cuando todo se juegue ya? Bien, vamos a explicarles a ustedes ahora por qué Colombia no estuvo en ese Mundial de 1986. La ausencia de Colombia en el Mundial de México 86 tiene dos aristas: la renuncia a ser sede del torneo y la eliminación deportiva en las eliminatorias. Les vamos a explicar ambos factores que marcaron esa época para el fútbol colombiano. Primero, la renuncia a la sede, el no de 1982. En 1974, la FIFA designó a Colombia como sede para el Mundial de 1986. Sin embargo, el 5 de noviembre de 1982, el entonces presidente Belisario Betancur anunció públicamente que el país desistía de organizar el evento. Las exigencias de la FIFA, la organización encabezada por Joao Havelange, exigía requisitos que para la época eran inalcanzables: 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas, una red ferroviaria moderna, aeropuertos de gran escala y una infraestructura hotelera masiva. Betancur argumentó que el país tenía otras prioridades económicas. Su frase quedó para la historia, entre comillas: el Mundial de Fútbol debe servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Consecuencia, México tomó el relevo y se convirtió en el primer país en organizar 2 mundiales. La eliminación deportiva. Segundo, a pesar de no ser la sede, Colombia intentó clasificar por la vía deportiva bajo la dirección técnica del médico Gabriel Ochoa Uribe. El grupo de eliminatoria. Colombia compartió grupo con Argentina, de Bilardo y Maradona, Perú y Venezuela. El repechaje: Argentina clasificó directamente de forma dramática ante Perú. Colombia, al quedar tercera del grupo, tuvo que jugar un repechaje, una repesca. La serie contra Paraguay. En el partido de ida en Asunción, Colombia perdió 3-0. En el partido de vuelta en Cali, Estadio Pascual Guerrero, Colombia ganó 2-1 con goles de Sergio Checho Angulo y Willington Ortiz. Pero el resultado global, 4-2, no alcanzó para clasificar. ¿Quiénes jugaban en esa selección? Esa generación fue la transición hacia la gran época de los 90. Contaba con figuras como Willington Ortiz en su último intento por ir a un mundial, Arnoldo Iguarán, Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, y un joven, Carlos el Pibe Valderrama, que ya empezaba a asomar. Fue una decepción doble para el país, no tener el mundial en casa y además quedarse fuera de la competencia por apenas un paso. El consuelo llegaría 4 años más tarde con la clasificación a Italia 90. Por primera vez en la historia, un país organizaba el Mundial por segunda vez. El Campeonato del Mundo regresaba a México 16 años después, tras la renuncia de Colombia, que no pudo cumplir con las exigencias de la FIFA. El país azteca se presentaba como una apuesta segura, después del exitoso torneo organizado en 1970. Sin embargo, el Mundial se vio amenazado después de un terrible terremoto que asoló México el 19 de septiembre de 1985.
El seísmo provocó más de 10.000 muertes y una inversión de 2.000 millones de dólares en reconstrucciones. El Mundial volvió a contar con 24 selecciones, aunque se suprimió la segunda fase de grupos. En su lugar se accedió a una ronda de octavos de final, a la que accedían los 2 primeros y los 4 mejores terceros de cada grupo. Piqué fue la nueva mascota del torneo, que se jugaría con el Adidas Azteca. Italia defendía título, pero engrandeció la maldición del campeón empatando en el partido inaugural ante Bulgaria. Argentina ganó 3-1 a Corea, a pesar de las patadas asiáticas sobre Maradona. El Pelusa marcaría el gol del empate ante Italia y daría otra asistencia para certificar la victoria por 2-0 ante Bulgaria. La albiceleste avanzaba como primera. El anfitrión tenía muchas ilusiones en este mundial y sobre todo en su estrella, Hugo Sánchez. El delantero del Real Madrid marcó el segundo gol de la victoria en el debut ante Bélgica. Con un empate ante Paraguay y una mínima victoria ante Irak, los mexicanos estaban en octavos de final. La URSS lideró el grupo B tras endosarle un 6-0 a Hungría y empatar a 1 con Francia. Mientras, en Guadalajara, España debutaba con derrota pese a su buen partido ante Brasil. El árbitro australiano Brambich no dio validez a un gol fantasma de Mitchell, pero sí al de Sócrates, a pesar de que estaba en fuera de juego. España se sobrepuso con 2 nuevas victorias para llegar a octavos de final. La sorpresa agradable fue Dinamarca, que ganó sus 3 partidos con autoridad. La goleada por 6-1 ante Uruguay y la victoria por 2-0 ante Alemania convertían a los nórdicos en candidatos a todo en su primer mundial. La gran sorpresa del campeonato fue Marruecos en el grupo F, consiguiendo 2 valiosos empates ante Polonia e Inglaterra y eliminando a la Portugal de Paolo Futre con una victoria histórica. Los africanos terminaron primeros, mientras que Inglaterra se conformó con el segundo puesto y el despertar goleador de Gary Lineker, que marcó sus 3 primeros goles ante Polonia. En los cruces hubo pocas sorpresas, aunque sí partidos muy interesantes. Marruecos puso en aprietos a Alemania, que solo pudo derrotar a los africanos con un gol de Mataus en el minuto 88. La Francia de Platini se impuso a Italia por 2-0 y eliminaba a Querétaro. España se sobrepuso a un penalti discutible con una tarde mágica de Emilio Butragueño. El joven delantero madrileño marcó 4 goles y participó en los 5 que España le endosó a Dinamarca. Brasil comenzaba a carburar y pasó sin apuros tras golear a Polonia por 4-0. Inglaterra también se deshizo fácilmente de Paraguay con otros 2 goles de Lineker. Más dificultades tuvo Argentina frente a Uruguay. El gol de Pasculi puso en ventaja a los argentinos, que sufrieron en la segunda mitad debido a una repentina tormenta. Bélgica dio la gran sorpresa al derrotar a la URSS en un trepidante duelo que finalizó con empate a 2. Los belgas anotaron 2 goles en el tiempo extra, neutralizando el triplete de la estrella soviética Igor Belanov. México hizo historia al pasar su primera y hasta ahora única ronda eliminatoria en la historia de los mundiales. Los anfitriones se impusieron por 2-0 a Bulgaria con un golazo de Negrete que sería designado por la FIFA como el gol más bello de la historia de los mundiales. En cuartos, los anfitriones no pudieron con Alemania, a pesar de que los germanos se quedaron con 10 en el minuto 65. El partido se decidiría en una tanda de penaltis donde Schumacher volvió a ser el héroe. El portero teutón detuvo 2 penaltis y metía a Alemania de nuevo en semifinales. España tenía una gran oportunidad para llegar a las semifinales, pero Bélgica se cruzó en su camino. Zeulemans adelantó a los belgas, aunque Señor alargó el partido hasta los penaltis. Jean-Marie Paf demostró por qué sería el mejor portero del mundial tras detener un penalti decisivo que echaba a los españoles del campeonato. El encuentro más emocionante de esta ronda enfrentó a Brasil y a Francia en Guadalajara. Los brasileños comenzaron mejor que los galos y se adelantaron en el marcador con un gol de Careca en el minuto 17.
Platini empató a 5 minutos del descanso y Zico falló un penalti que llevó el partido a la prórroga y a los penaltis. Zico acertó esta vez, pero Francia avanzó a semifinales a pesar del error de su estrella. Pero sin duda el duelo más esperado era el que enfrentaría a Inglaterra y Argentina en el Estadio Azteca. La Guerra de las Malvinas aún estaba reciente, por lo que el partido se convirtió en el más importante de la historia del fútbol argentino. Fue el partido que encumbró a Maradona, que resolvió el partido con dos genialidades. La primera llegó en el minuto 51, tras un mal despeje que el 10 convirtió en el gol más controvertido de la historia. La mano de Dios. 4 minutos después, y con los ingleses en estado de shock, Maradona volvería a hacer historia al marcar el gol del siglo. Los ingleses consiguieron reponerse y pusieron en apuros a Argentina con la entrada en el campo de Barnes. El extremo se convirtió en una pesadilla para la defensa albiceleste, que estuvo a punto de ceder el empate. Lineker recortó distancias en el minuto 81 y se despedía del Mundial como el máximo goleador del campeonato. Las semifinales fueron un trámite para Argentina, que volvió a encomendarse al talento de su estrella. En el minuto 51 remató con el exterior un buen envío de Burruchaga. 12 minutos después arrancó desde su carril, se deshizo de 4 rivales y cruzó el esférico al portero. Argentina volvía a una final gracias a otros 2 goles de Maradona. En Guadalajara, Francia y Alemania se volvían a ver las caras en semifinales, en el reencuentro de Schumacher y Batistón. Esta vez el partido fue menos dramático, aunque se volvió a inclinar de parte de los alemanes. Brehme marcó un tempranero gol de falta, y Rudi Völler sentenció el partido en el último minuto. Alemania, pese a las críticas, estaba otra vez en la final, la tercera en los últimos 4 mundiales. Franz Beckenbauer encargó el marcaje de Maradona a su estrella, Lothar Matthaus. Precisamente una falta del medio germano sobre el 10 argentino provocaría el primer gol del partido. Fue a los 22 minutos de juego, tras un centro de Burruchaga que Schumacher no acertó a despejar. Su error en la salida lo aprovechó el líbero José Luis Brown, que marcó el 1-0 con el que se llegaría al descanso. Argentina aumentó su ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo. Enrique encontró a Jorge Valdano, que no perdonó en el mano a mano. Argentina ganaba por 2-0. Los argentinos parecían tener el encuentro controlado, pero Alemania volvió a hacer un homenaje a su historia. Los europeos empataron el partido en 3 minutos locos por medio de 2 saques de esquina. Rummenigge y Rudi Völler empataban el partido a 8 minutos del final. 2 minutos después, Maradona asistió a Burruchaga, que aprovechó la oportunidad para marcar el 3-2. Esta vez, Alemania no se levantaría del golpe y Argentina se proclamaba campeona del mundo por segunda vez en su historia. Era el Mundial de Maradona, que, como Pelé en el 70, se convirtió en una leyenda en el Estadio Azteca. Partidos que hicieron historia en los mundiales con José Fernando Palomino Posada. Otra vez el balón rueda, late el mundo en la pantalla. José Fernando en la cabina, prende fuego en cada jugada. En el 50 Uruguay, silenció a todo un gigante. Maracaná se hizo mito, llanto seco en cada canto. Gol eterno en el 70. Esa samba en nuestra sangre se repite en cada calle. Partidos que hicieron historia, que se gritan toda la vida. Desde el barrio hasta la gloria, la garganta queda encendida. José Fernando lo narra y la piel se nos electriza. Partidos que hicieron historia, se nos quedan en la pupila. Amigos de Rumbo al Mundial en Toscana Estéreo, saludo cordial. Llego con un tema muy importante, un tema que estoy seguro les va a encantar, les va a agradar en esta serie de programas que realiza James Marulanda Quintero y que tiene a bien invitarnos para compartir con él unos minutos en este espacio a través de Toscana Estéreo.
en el preámbulo de la gran cita de Norteamérica 2026. Y el tema es partidos que hicieron historia en los mundiales, como el del Maracanazo, Brasil 1950, 200.000 personas en Río de Janeiro, un estadio que se queda en silencio frente al triunfo de Uruguay. Otro partido fue la final de Inglaterra 1966, discutido gol de la selección inglesa, y de esa manera logra el primer título mundial. Los creadores del fútbol, que son los ingleses. La final de México 70, Brasil 4, Italia 1. El partido de semifinal de México 70, Alemania-Italia. La final de Francia 98, con un Ronaldo decaído, entregado a su dolor. Ve cómo su selección cae 3-0, una selección que era favorita, frente a los galos, que por primera vez conseguían un título mundial. Pero vamos a empezar entonces, sin más preámbulos, con la famosa batalla de Sarria o Sarria. Un histórico partido de la segunda fase del Campeonato Mundial de España 1982. Se disputó el 5 de julio y allí Italia derrota 3-2 a Brasil. Brasil era la selección mejor conformada, la que tenía toda la ruta para llegar a ser en ese momento tetracampeona del mundo, después de coronarse tricampeona en México 70. Aparecía una nueva oportunidad, una gran oportunidad con esa nómina de volver a alzar la copa, esta vez no la Copa Yuri Med, sino la Copa de la FIFA. Pero allí Paolo Rossi, el gran delantero italiano que llegó a este mundial con muchos problemas porque había sido acusado de estar con la Cosa Nostra, realizando alianzas maquiavélicas y a través de las apuestas llenarse los bolsillos de dinero junto a estos personajes. Estuvo suspendido 2 años, pero esa calidad siempre se impuso, y cuando vuelve al fútbol después de la suspensión, y muy a pesar de lo que opinaban una gran parte de la dirigencia y de los tifosi, que son los hinchas, los torcedores italianos, Enzo Bearzot se la juega por él y lo lleva al Campeonato Mundial de España. Allí Paolo Rossi se convierte en el botín de oro, logra el título como el goleador de esta cita mundialista. Y en este partido, en la famosa batalla de Sarria o de Sarria, anota un triplete. Minuto 5, minuto 25, minuto 74. Y de esa manera elimina al favorito Brasil del gran Tele Santana, marcando de esta manera un hito al imponer el rigor táctico italiano sobre el fútbol arte de los brasileros. Recordemos esas alineaciones. Brasil tuvo a Valdir Pérez en la portería, que era un arquero de media petaca. Era lo único malo que tenía Brasil en el 82, como pasó en México 70 con el Gato Félix. La defensa estaba conformada por Leandro, Luisinho y Junior. Prácticamente jugaban con 3 defensas. En el medio iban Paulo Roberto Falcao, Toninho Cerezo, Arthur Antunes Coimbra, y estaba Oscar, que oficiaba como un puntero mentiroso, pero al mismo tiempo era marcador de punta. Entonces la defensa era Oscar, Luisinho, Leandro y Junior. Leandro jugaba en el Flamengo. Lo vi jugar en Cali con el Mengao frente al América en partido de Copa Libertadores, y tuve la oportunidad de narrar ese partido para la extinta Radio Ciudad Milagro de la cadena Super. Falcao entonces, Paulo Roberto, Toninho Cerezo y Zico eran los volantes, y más adelantadito jugaba Sócrates. ¡Qué cuarteta de lujo! Falcao, Toninho Cerezo, Zico y Sócrates. Y adelante estaba el grandulón, el tanque Sergiño, y Eder, que era un puntero izquierdo de gran pegada, de gran remate. Al frente estaba Italia con el gran Dino Zoff en la portería, Claudio Gentile, Fulvio Colovati, Gaetano Scirea y Antonio Cabrini en la defensa. Jugaba con 4 volantes: Oriali, cabeza de área,
Bruno Conti, Marco Tardelli y Antonioni. Y adelante jugaba con Graziani y Paolo Rossi. ¿Qué pasa entonces, muchachos, en esta batalla de Sarria? Estos equipos estaban instalados en el grupo C de la segunda ronda. Brasil, con Zico, Sócrates, Falcao, solo necesitaba un empate, mientras que Italia tenía que ganar para avanzar. Paolo Rossi abrió el marcador, Sócrates empata el partido, luego Paolo pone el 2-1, Falcao, Paulo Roberto empata de nuevo, pero Paolo Rossi sella el definitivo 3-2 en el minuto 74. Se recuerda como uno de los mayores traumas deportivos de Brasil, a menudo denominado la tragedia o la batalla de Sarria. Solo Brasil se viene a sobreponer de esta tragedia en 1994, o sea, sufre en México 86 teniendo otro gran equipo, con Zico, otra vez con Sócrates, con unas pocas variantes, pero tenía una nómina de lujo también y es eliminado por Francia, por la Francia de Michel Platini. En el 90 le va muy mal, es eliminado por Argentina, pero se recupera y en Estados Unidos 94 logra el tetracampeonato. ¿Cuál es la consecuencia de este triunfo? Que Italia avanzó y ganó el Mundial, mientras que Brasil quedó fuera tras exhibir un fútbol brillante pero ineficaz ante la defensa italiana. No fueron capaces de romper el muro defensivo italiano. Y se dio la lógica, quien le ganara a Brasil era el campeón. La derrota fue tan impactante que el partido es considerado por algunos como el día en que murió el fútbol vistoso y lírico, dando paso a una era más táctica y más pragmática, lo que vemos ahora. De esa manera terminó y concluyó uno de los partidos más emocionantes de los mundiales, la batalla o la tragedia de Sarria, donde muchos lloramos viendo cómo el superpoderoso Brasil, con su fútbol arte, caía ante una fría Italia con su fútbol táctico, con su fútbol cicatero, pero fútbol al final de cuentas. Su narrador deportivo, José Fernando Palomino, con los partidos que hicieron historia aquí en Toscana Estéreo. Chao, chao. Amigos, y hasta aquí Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Agradecemos la atención que prestaron a nuestro programa en el día de hoy. Te estoy invitando muy cordialmente para que el próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, estén de nuevo en otra entrega similar. James Marulanda Quintero y José Fernando Palomino Posada les dicen muchas gracias y que Dios los bendiga. En la radio suena fuerte el tambor, un rugido que despierta el fervor, ondas al aire como un campeón. Termina el encuentro. Por hoy, Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Próximo partido, los sábados a las 4 de la tarde. Estén con nosotros y disfruten, entérense y vivan cada jugada con los mejores. Toscana Estéreo rumbo al Mundial. Los esperamos. Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales.